Hasta que tienes alguna experiencia o algún tipo de conocimiento práctico, no puedes empezar a trabajar tu mente consciente. Bruce, muchas gracias por prestar tu voz a nuestro programa Recuperación 2.0, más allá de la adicción. Bienvenido. Quiero agradecerte mucho y aprecio todo el trabajo que estás haciendo, ayudándonos a todos a evolucionar y a salir de los problemas en los que estamos metidos para llevarnos a un mundo mejor. Así que estoy muy feliz de estar aquí para apoyar tus esfuerzos. Muchas gracias. Quiero entrar de inmediato en el tema. Pensé que hoy podríamos ver las raíces de la adicción y tu trabajo en mi propia recuperación, en mi propia vida y ayudar a otros. Tu trabajo me ha empoderado directamente para poder ayudar a las personas a superar alguno de los tipos de limitaciones que han tenido y creer que es posible para nosotros. Pero primero, volvamos atrás y veamos las raíces de la adicción. Bruce, ¿tienes en tu trabajo una perspectiva general o una definición o una forma en la que ves la adicción? Bueno, básicamente lo entiendo sobre la biología. Es que a lo largo de la evolución de los sistemas biológicos reciben información en respuesta a cómo se relacionan con el mundo que los rodea. Lo llamamos emociones, sensaciones, sentimientos, etc. Uno de los aspectos principales es este. La naturaleza diseñó los sentidos del dolor y el placer como una forma de enseñarle a un organismo a ir en la dirección correcta. En otras palabras, somos más inteligentes, vamos a la escuela, aprendemos a cruzar la calle y a mirar a los lados, y todo ese tipo de cosas. Pero tienes formas de vida inferiores, animales, que se mueven por el mundo. ¿Cómo saben a dónde ir? ¿A dónde no ir? ¿Cómo saben cómo hacer lo correcto para mantenerse vivos? Bueno, la naturaleza los ha dotado de un sentido del sentimiento, y la importancia de eso es que se nos dan dos sentidos completamente opuestos. Uno es el del dolor y el otro es el placer. Cuando un organismo recibe placer, o lo percibe realmente, representa que estás haciendo lo correcto, y es por eso que la naturaleza te alienta y te dice, mira, esto es realmente bueno, ve por este camino. Pero cuando comienza a hacer algo que amenaza tu supervivencia o realmente no te apoya, recibimos una sensación de dolor, y esa es la forma en la que la naturaleza dice, eso te está amenazando, es un comportamiento inapropiado, sea lo que sea, debes hacer algo diferente. Y es interesante porque a lo largo de la historia en nuestra civilización, eso fue manipulado por la iglesia original, que consideró el placer como algo negativo y el dolor como algo positivo. Se trata de un giro completo en la mesa de la biología. Sí, hay algunos mensajes confusos. Sí, realmente causó un conflicto profundo en nuestra biología. Cuando ella nos dice que estamos haciendo algo bien, nos da placer, pero luego nuestra psicología nos dice que no lo hagamos. Entonces tenemos un conflicto entre la programación y la biología. Cuando sufres un trauma y tienes problemas, tratas de conseguir una manera de salir. Si no la encuentras, buscarás algún tipo de comportamiento u otra cosa para disminuir el dolor. Pero si no puedes moverte y estás atrapado en el dolor, entonces, ¿qué se supone que debes hacer? En nuestro nivel de entendimiento y conciencia podemos crear algún tipo de comportamiento y así anular la experiencia actual. Cuando una persona está lidiando con un problema de adicción, en realidad está tratando de superar algún tipo de dolor en su vida o una amenaza para su supervivencia o su existencia, pero luego elige un comportamiento alternativo. Lamentablemente los comportamientos alternativos no necesariamente te sacan del problema y pueden ser negativos. Si te quedas atascado en el problema, intentarás salir, aunque sea mentalmente, de eso. Además, muchos de estos comportamientos tienen elementos destructivos propios. Absolutamente, pero solo son una forma de decir, no estoy prestando atención y por lo tanto estoy viviendo en este mundo ideal. Pero como acabas de decir, el problema son las consecuencias que surgen de esta realidad alternativa y que a veces son más perjudiciales que el problema original con el que comenzamos. Pero aquí la premisa es que esencialmente las personas están tratando de sentirse mejor. Es un impulso biológico. Pones a un organismo en una situación en la que no se siente bien y no se necesita ser genial para entender que cuando algo no está bien, querremos irnos para evitar el problema. Somos lo suficientemente conscientes como para decir que esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Uno le enseña a su hijo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y ellos lo aprenderán en su conciencia.
Los organismos inferiores no tienen la facultad de hacer eso. Simplemente creen que su comportamiento está realmente bajo control en un entorno si se sienten bien, pero si están incómodos, entonces sabrán que tienen que ir a otro lugar. En cierto sentido se observa que una persona atrapada en una adicción activa ha renunciado a su capacidad de elegir. Ha renunciado a su capacidad de poder decidir si algo es bueno o malo para ella. En realidad no pueden seguir su directiva biológica para sobrevivir y prosperar, porque básicamente la han lanzado por la ventana. En un principio los adictos encontraron una forma de mejorar o de reducir el dolor de la situación, y luego lo volvieron habitual. Si empiezan a sentir el mismo dolor, van a regresar y pensar que esto fue lo que les permitió evitar el dolor. Ahora el problema que existe realmente es que hay dos niveles en nuestra mente, la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente es la que está conectada con nuestra identidad personal, nuestro espíritu, nuestra fuente, con quienes somos como individuos. La mente subconsciente es más o menos un dispositivo de reproductor de discos. La mente subconsciente es el hábito, y eso es completamente opuesto a la mente consciente, que es creativa y no actúa comandada por programas. Y este es el mayor problema, no solo con la adicción. Es un problema mundial que nos afecta a todos, todo el tiempo. Creemos que estamos dirigiendo nuestras vidas en busca de nuestros deseos y anhelos, pero no ocurre así. Por definición, un anhelo y un deseo es un pensamiento creativo, porque es algo que quieres, pero que no existe todavía, por lo que debes crearlo. Con la experiencia, la mente consciente desarrolla la creatividad. Es la que tiene nuestros deseos y anhelos y lo que queremos para nuestra vida. La mente subconsciente son solamente programas que repetimos. Ahora veamos un aspecto interesante mediante este ejemplo. Todos hemos visto un iPod. Sabemos que tiene un botón frontal con el que activamos el menú. Resulta que ese botón es como la mente consciente creativa. Con el botón del iPod puedo crear una lista de reproducción, cambiar el volumen, presionar pausar, ejecutar, retroceder, activar funciones manuales. Digamos entonces que compré un iPod, lo saco de la caja y de inmediato presiono el botón para realizar cualquier función, pero no pasa nada. Esto se debe a que está recién comprado y todavía no he puesto ningún programa en él, así que no puedo ejecutar nada. Precisamente, la naturaleza de la mente y su desarrollo en la mente consciente es equivalente al botón del menú, mientras que el subconsciente más bien es el equivalente de la memoria del iPod. Por ejemplo, si pudiera hablar con un bebé al momento de su nacimiento y pedirle que me dijera algo, el bebé respondería: yo no sé de nada, recién acabo de llegar aquí. Precisamente es eso, hasta que tienes alguna experiencia o algún tipo de conocimiento práctico, no puedes empezar a trabajar tu mente consciente. Esta es la parte que la gente no entiende. En los primeros 7 años de nuestras vidas, nuestros cerebros están en un nivel de actividad llamada theta. Puedes verlo cuando pones unos cables de electroencefalograma en la cabeza de una persona. Encontrarás que alfa es una vibración más alta, es decir, el nivel de la conciencia. El nivel theta corresponde a una vibración más baja. Theta
es la imaginación. Por eso los niños hasta los 7 años viven entre el mundo real y el imaginario. Tú puedes darles una escoba, pero ellos pueden jugar a que es un caballo. Y para ellos lo es, porque están operando con la imaginación creativa theta. La gente tampoco reconoce que theta es hipnosis, y la razón por la que tenemos que estar en este periodo de hipnosis durante 7 años es porque no puedo ser creativo si todavía no manejo datos. Pensemos en algo. ¿Cuántas reglas se necesitan para que una persona sea un miembro funcional activo de una familia y una comunidad? Son miles de cosas que necesitas saber. Si tomaras a un niño de 3 años, lo sentaras en un escritorio y le dieras 10.000 reglas de comportamiento para que se las aprendiera y pudiera volverse un miembro activo de la sociedad, no lo lograrías. Sería algo totalmente impráctico. La naturaleza resuelve eso poniendo automáticamente el cerebro del niño a funcionar en theta durante 7 años para que pueda descargar los comportamientos que necesita. Estos comportamientos serán los de otras personas. Verán cómo el padre responde a la vida, cómo la madre responde a la vida, cómo los demás a su alrededor responden a la vida. Así, en esos 7 años el niño estará introduciendo el comportamiento en su mente subconsciente. Eso empieza incluso antes de que la mente consciente siquiera pueda empezar a actuar. La mente consciente empieza a funcionar como un estado cerebral predominante hasta después de los 7 años. El cerebro no actúa conscientemente antes de esa edad. No, el cerebro no se ha conectado porque no tiene ningún dato en su disco duro con el cual trabajar, sino que pasa esos años acumulándolos. La comprensión más importante es que los programas fundamentales en tu mente subconsciente no son tuyos, provienen de observar a las personas. Tú ves el comportamiento de otras personas en tu entorno y luego los descargas en ti a través de la hipnosis para que se almacene en tu base de datos. Después de los 7 años, tendremos una mente creativa consciente con nuestros propios deseos y anhelos y lo que queremos para la vida. A los 20, 30, 50 años, nos despertamos por las mañanas y salimos en busca de nuestros anhelos y deseos, pero llegamos a la casa en la noche sin haber logrado nada. Esto es un problema porque a la gente le cuesta llegar a sus objetivos. Primero, no es su culpa. Tú querías tener éxito y parece que el mundo sencillamente no te lo ofrece y te conviertes en una víctima. Saliste con intención de hacer todo bien, pero nunca sucedió. No te desarrollas de la manera que quieres. La razón es simplemente esta. El problema que la gente no entiende sobre la mente creativa consciente y la mente subconsciente es que la mente consciente no solo es creativa, sino que no está limitada en el tiempo. Por ejemplo, te pregunto, ¿qué harás el próximo miércoles? Y en el momento en el que comienzas a pensar en lo que harás el próximo miércoles, la función de la mente consciente, dejas de prestar atención a lo que ocurre a tu alrededor. Tu mente consciente pasa por el lunes y el martes sin darse cuenta, pues solo está pensando en el miércoles. Los científicos han revelado este hecho. Solo el 5% del día la mente consciente está al mando. El 95% del tiempo restante, la mente consciente está ocupada pensando, y mientras piensa, no presta atención al entorno, a lo que ocurre afuera. Eso significa que solo el 5% del día nos movemos hacia lo que queremos. Incluso,
Si un adicto dice que quiere mejorar, no lo hará conscientemente más que un 5% del tiempo, y el 95% lo dedicará a sus malos hábitos. Se trata de comportamientos que otras personas pusieron en tu subconsciente, es decir, no te darás cuenta de que el 95% del día no estás operando para alcanzar tus deseos y anhelos, sino desde tus programas. Por definición, si estás pensando, significa que no estás prestando atención a lo que ocurre a tu alrededor. Es decir, si vas caminando por la calle y tienes un pensamiento, no te detienes hasta que lo terminas para seguir caminando, sino que te dedicas a pensar mientras caminas de forma automática. Esta función está predeterminada en el programa subconsciente. En otras palabras, sabes cómo caminar. Es un hábito, ya lo aprendiste. Así que no necesitas utilizar tu mente consciente para que te diga cómo hacerlo. Así que entonces tu conciencia se dedica a pensar mientras estás caminando. Lo mismo ocurre cuando manejo un automóvil y estoy hablando con el pasajero. Nos involucramos tanto en la conversación que dejo de prestar atención a lo que ocurre en la carretera. Sin embargo, no choco, sino que sigo manejando. Por ejemplo, si estás manejando y te pregunto de qué se trató la conversación con el pasajero, lo puedes contar detalladamente. Pero si te pregunto qué pasó en el camino durante los últimos 5 minutos, no lo vas a saber. Ahora vinculo esto con una pequeña historia que suele tener sentido para la gente. Todos tenemos un amigo de la infancia, a quien conocemos muy bien, y cuyos comportamientos hemos visto con frecuencia. Resulta que un día conocemos a sus padres y vemos que nuestro amigo tiene el mismo comportamiento que ellos. Le comentamos cosas como: «Oh, Bill, eres exactamente igual a tu padre». Y Bill, de seguro, se molestará muchísimo. «¿Cómo te atreves a compararme con mi padre?». Profundicemos un poco más sobre esta historia tan común. Todos pueden ver que Bill se comporta como su padre. Sin embargo, el único que no puede verlo es Bill. ¿Cómo se explica eso? Muy simple. Bill obtuvo su comportamiento descargando todo lo que aprendió del comportamiento de su padre antes de cumplir los 7 años. Por eso solo el 5% del tiempo está consciente de lo que hace, mientras que el 95% del tiempo se la pasa pensando sin prestar atención a su propio comportamiento. Ni siquiera lo ve. Es igual que cuando conducimos el automóvil y no nos damos cuenta de lo que pasa en la carretera. Lo más impactante de esta historia es que todos somos Bill. Es muy poco frecuente darnos cuenta de que somos iguales a nuestros padres, y si lo descubrimos, entendemos por qué estamos atrapados en esos hábitos. Es genial si me levanto por la mañana creyendo que voy a seguir adelante para alcanzar mis deseos y anhelos, pero eso solamente va a funcionar el 5% del día. El 95% restante voy a estar solamente ejecutando los programas, y lo peor es que esos programas que aprendemos son desempoderadores, negativos, y nos llevan al autosabotaje. Eso significa que 95% del día tu mente está pensando mientras reproduces tus programas que son negativos y te quitan poder, pero tú no lo ves. Es así. Esas son las raíces de la adicción. Es así, básicamente por eso te sientes una víctima. Quieres tener éxito, pero en este caso el exterior está interfiriendo contigo a través de los programas desempoderadores y autosaboteadores que ingresaste a tu subconsciente.